Y ese gran mantra que, insisto, levántate y lucha, trabaja, 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 levántate y lucha. Una de las grandes enseñanzas del Gita, capaz de convertir al hombre en un ser humano libre, firme y sin miedo. Este gran mantra creo que no se está transmitiendo en Occidente. Y ese yoga va mucho más allá de las asanas. En Occidente casi siempre se usa con un significado diferente y se refiere sobre todo al Hatha Yoga, basado principalmente en las asanas. Y creo que los profesores de yoga y los organizadores de formaciones de yoga tienen un papel importantísimo transmitiendo este trascendental yoga. En los últimos versos del Gita, Krishna le dice a Arjuna, y leo: quien exponga este misterio supremo a mis devotos, por ese acto de la más alta devoción hacia mí, seguramente vendrá a mí. Entre los hombres no hay quien me preste un servicio más querido que él, ni habrá en la tierra alguien más amado por mí que él. Perdón, aunque lógicamente salvando las distancias, imagínate que el yoga es como el Everest. Imagínate un escalador que quiera escalarlo, deberá prepararse previamente, tanto física como mentalmente. Cuando llegue al campamento base, realizará una preparación final y preparará el asalto hacia la cima. Hasta ahora aún no ha iniciado la verdadera escalada, simplemente se ha preparado. Sin embargo, la gran mayoría de su equipo de apoyo ya habrá alcanzado su objetivo. Este estadio podría ser equivalente al yoga físico basado en las asanas, que practicamos en Occidente, insisto, cuerpo y mente. Pero si el escalador mira hacia arriba, a esa cima situada a 8.848 metros, verá que su objetivo no era el campamento base, sino llegar a lo más alto del mundo. Lo tiene todo preparado, pero no ha empezado su camino. Podrá llegar por diferentes rutas, por una más larga y sencilla o por otra más corta y difícil. De forma similar, el yogi puede elegir varios caminos: bhakti, jnana, karma o jnana yoga, o cualquier combinación de ellos. Recorrer cualquiera de ellos exige autoconocimiento, firmeza, coraje, ecuanimidad, desapego. Una vez los logre, no antes, podrá iniciar cualquiera de estos caminos. Y en la plenitud del tiempo, el yogi se habrá armonizado con el yoga y así alcanzará el moksha, la liberación y la unión con el absoluto, y verá al Señor en todos los seres, la unidad en la diversidad. Y ese, para mí, es el verdadero